Yo creo que a esta altura nadie tiene dudas de la gran reforma que se hizo en el impuesto a las ganancias. Crearon hechos imponibles nuevos en algunos instrumentos, crearon nuevas modalidades de imposición cedular, eliminaron exenciones. Pero básicamente lo que estuvimos viendo en las exposiciones de los paneles anteriores es cómo la normativa se tuvo que adecuar a estas acciones BEPS. Lo escuchamos antes de Edelstein en un gran resumen de esas acciones y los expositores anteriores también, al hablar de la subcapitalización o capitalización exigua o la limitación de la deducción de los intereses, la definición de las sucursales. En este punto llegamos a un punto álgido que es el artículo 15, que tiene que ver con el régimen de precio de transferencias y tiene que ver con las acciones 8 a 10, las acciones BEPS 8 a 10, que buscan y tienen el propósito de alinear los precios de transferencia al lugar donde se crea el valor, atribuir los resultados a las jurisdicciones donde se crea el valor. En la ley de impuesto a las ganancias, esas acciones se traducen en la modificación del artículo 15. Nada más y nada menos que eliminando el sexto método, pero incorporando una nueva obligación de registración de contratos, vamos a ver en qué casos, pero además regulando la triangulación de operaciones de importación y exportación con un test, un nuevo test que habrá que ver qué consecuencias hay de aprobarlo o no. Bueno, hay muy poco tiempo. Cecilia nos dieron 20 minutos para exponer. De más está decir que por cuestiones de tiempo no voy a leer todos los antecedentes de Cecilia. Ustedes, la doctora Cecilia Goldenberg, ya conocen su trayectoria, pero particularmente en este tema que voy a exponer creo que tiene toda la capacidad y idoneidad. Muchas gracias. Gracias, Félix. Bueno, acá el desafío es cumplir con el tiempo, ¿verdad? Ya hablamos, de alguna manera introdujo él cuáles son los temas que vamos a tratar. Una visión muy rápida sobre el alcance de la reforma en esta materia, que es la más esotérica de todas en precio de transferencias, perdón, en la ley de impuesto a las ganancias. Me suele tocar a mí hablar de estos temas álgidos y enfocarnos en las operaciones trianguladas y exportación de bienes con cotización a través de intermediarios. Retomo las palabras de quien me ha precedido. La reforma tiene mucho de transparentar, y en esta materia también. Y cuando hablamos de transparentar, es transparentar la cadena de valor. Y con ello, las ganancias y la distribución de las rentas que obtienen las multinacionales. En esto ha avanzado la reforma, con énfasis en las acciones 8-10, en el doble juego de incorporar las jurisdicciones de baja y nula imposición, porque ya no, obviamente no era la similitud o identidad con las jurisdicciones no cooperantes, no tenía sentido desde la perspectiva de el atractivo que tiene localizar ciertas actividades en esas jurisdicciones. Está el test de intermediarios, la registración de las exportaciones alineadas con esta acción BEPS, y también la asignación de ingresos al establecimiento permanente en función a las contribuciones que realice, alcance de las normas con relación a las casas matriz o vinculadas, alcance de esta previsión que realmente nadie entiende bien cómo va a funcionar. Por eso muchos de los temas que hoy vemos van a depender de cómo vaya a acotar o especificar la reglamentación. Modificaciones en la documentación que tienen que ver más con la reglamentación, tanto a nivel de decreto como de AFIP, con relación a la acción 13, el master file, el informe país por país, umbrales cuantitativos para racionalizar la obligación de cumplimiento frente a la magnitud de interés fiscal que pueda tener las operaciones o la compañía en cuestión, y también otra modificación que está en la ley de procedimientos, que es fundamental, que viene a equilibrar y considerar el derecho al contribuyente para evitar la doble imposición. Y esto es con la acción 14, la incorporación de los APAs y también de una agilización del procedimiento de acuerdo mutuo, porque en precio de transferencia no hay solución unilateral para evitar la doble imposición.
Si comenzamos con la apreciación desde el mundo globalizado, el foco que pone BEPS es en adentrarnos en la cadena de valor, o sea, en analizar, profundizar cuál es la operación que existe entre las partes vinculadas, cuál es exactamente cómo se lleva a cabo esa operación, esa transacción, más allá de lo que esté escrito en la documentación. O sea, vamos a la realidad, a la conducta de las partes y al análisis de riesgos. El análisis de riesgos implica apreciar quién es el sujeto que gestiona ese riesgo, que lo puede merituar, que lo puede llevar adelante y que puede no solamente tomar las decisiones, sino también soportar ese riesgo. Esto implica entonces un análisis de alguna manera bilateral, aun cuando hagamos se apliquen los métodos de precio de transferencia en forma unilateral desde un lado sobre uno de los sujetos, la OCDE nos inclina a hacer un análisis que tenga que ver el enfoque de ambas partes. Y esa transparencia también se lleva a cabo a través de la acción 13, porque el master file nos va a obligar a denunciar cuál es la cadena de valor de las 5 líneas más importantes de negocios, a la vez que el country by country reporting lo que hace es exponer esos flujos de rentas en función de las localizaciones y las funciones de cada jurisdicción. Entonces, acá es importante establecer o saber acerca de la prueba en la creación de valor. Esa transparencia atiende a desnudar cuál puede ser un modelo de cadena de valor. No tenemos tiempo para entrar en detalle en cada uno de estos ítems, pero ustedes van a ver acá cómo se entrelazan las operaciones, las transacciones entre empresas vinculadas que tienden a centralizar en función, de acuerdo a las funciones y a las especialidad en diferentes unidades. Entonces vamos a ver cómo tiene la titularidad, por ejemplo, el intangible, una unidad, hay afiliadas que prestan servicios, hay un principal que es el que tiene el know-how, generalmente la utilización del intangible, y tiene el personal, las personas clave, se supone, debería ser, para la toma de decisiones y asunción de riesgos. Y hay después una cadena de bienes tangibles en donde está el proveedor de materias primas, la manufactura, yo acá la puse, puede ser la manufactura local, y después la venta no va directamente a los clientes finales, sino que pasa por el principal y a veces también pasa por distribuidores, y más de una vez por más de un distribuidor. Entonces, la modificación que hoy atendemos en el artículo 15, lo que hace es atender a esta cadena de bienes tangibles. Obviamente que esta estructuración, la razón de negocios, la conveniencia o inconveniencia, depende de una decisión empresarial y esto no está objetado ni cuestionado. Lo que sí se pretende es saber cómo, saber por qué y saber si estos beneficios que justo hoy casualidad están obtenidos por entes que generalmente se localizan en jurisdicciones de baja o nula imposición, si efectivamente responde a la realidad y a la creación esencia de valor. Nuestra reforma lo que atiende es, decíamos, al movimiento de los bienes tangibles y nos dice que si el sujeto local en una operación de importación o de exportación la realiza a través de un intermediario, entonces, además del análisis de precio de transferencia de rutina, va a tener que incorporar un test sobre la solvencia del intermediario. Y acá, en este cuadro, lo que estamos diciendo es que generalmente el intermediario toma la titularidad de los bienes, aun cuando el importador esté situado en otro país o el exportador en otro país. No aclara la norma, y esperemos que la reglamentación lo haga, si este test sobre el intermediario también lo tendremos que aplicar en el caso que el acuerdo sea de un margen comisional, cuando no tome valor. Lo lógico es que sí, porque el peligro es el mismo. ¿Qué nos dice la norma? Muy poco, solamente que hay que hacer un test y que este test tiene que acreditar que la remuneración guarda relación con los riesgos, con las funciones y con los activos.
Sabemos que se aplica a todo tipo de mercadería sin diferenciación, con lo cual el espectro es amplio y son muchos los contribuyentes que van a estar afectados. Y tanto así que es el mismo contribuyente que, en caso de operar con intermediarios, va a tener que probar que no se da este supuesto de vinculación, que aclaro, como me apuro por el tiempo, que la vinculación no necesariamente es con el intermediario, puede ser con el otro sujeto que esté en la cadena de circulación de los bienes. Evidentemente, la norma parte de la presunción de que hay una connivencia entre un intermediario tercero y el importador o exportador. Las dudas son, ¿de qué manera nos va a aclarar la reglamentación? ¿Qué documentación tenemos que reunir y cómo hacer ese test para acreditar esta relación lógica entre las funciones, activos y riesgos y la renta que le queda a este intermediario? Bueno, podemos ir imaginando desde acreditación de sustancia, que tiene medios materiales, personales, sobre todo la toma de decisiones a nivel del centro de distribución o compra, y acreditar de qué manera estas funciones, activos y riesgos, a través de qué elementos, porque los estados, por ejemplo, los estados contables segmentados del intermediario, ¿quién los tiene? No por haber vinculación vamos a acceder a esa información que muchas veces está resguardada bajo 8 llaves por parte del mismo grupo internacional. Y acá es donde no sabemos qué pasos va a haber que dar para desnudar esta situación. ¿Habrá que justificar la razón de negocios de la intermediación? El test no lo requiere, se organiza como se desean los negocios. Sin embargo, tiene que tener una lógica comercial. Y esto sí parece que lo va a tener que desnudar el contribuyente. Justificar también si ha habido cambios de funciones. Y en esto tengamos muy presente que el cambio en los proveedores o el cambio en los clientes, cambiar de una distribución directa a una indirecta, puede abrir los ojos de la AFIP y esto puede generar acciones. Y si bien acá estamos hablando de la incertidumbre acerca de cómo cumplir con esta obligación, ya adelanto y les digo que la AFIP está trabajando y hay ya actuaciones y hay determinaciones de oficio ya practicadas en donde se ataca la intermediación. Aún sin norma, aún sin haber corrido el peso de la prueba al contribuyente como pretende aparentemente esta disposición. Y tenemos las consultas que nos hacemos a nosotros mismos, cómo hacer el test económico, cómo obtener la remuneración, cómo acreditar la rentabilidad, si sobre ventas, si sobre costos, si sobre gastos. ¿Qué pasa si hay un desvío y la ganancia del intermediario, pues yo voy pasando porque si no, no llego, la ganancia del intermediario da que es mayor al que correspondería? Hay un análisis bilateral, me voy a detener un minutito en esto. Bueno, aparentemente hay un análisis bilateral. El análisis del precio de la razonabilidad y del carácter arm's length del precio de transferencia de la empresa local no cambia. Esto sigue igual, no se sustituye uno por otro. Entonces son 2 análisis y ambos deben dar arm's length, ambos deben dar bien. No alcanza, no hay sustitución y podríamos estar ante la situación en la cual el test normal sobre el contribuyente de OK, pero el test sobre el intermediario resulta que no arroja este resultado y tiene una ganancia excedente en función de sus aportes y sus contribuciones. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Esa diferencia se incorporará a la materia imponible del contribuyente local? Lo lógico es que sí, porque significa que entonces, de alguna manera, el análisis realizado normal, por aplicación del método de precio de transferencia seleccionado, no es adecuado, o el método, o no son adecuados los comparables. Obviamente que si no hay ninguna sustancia, la AFIP puede recategorizar la operación, ya dejo inclusive esto de lado, aún con sustancia, vamos a entrar a discutir cuál es el alcance de la sustancia. Sí, el hecho de tener empleados y tener personal clave, si es clave o no, y si tiene o no que ver con la magnitud de la utilidad que queda en esta otra jurisdicción. Pero supongamos que hay un contribuyente que desnuda sus operaciones
demuestra la situación ante la FIP la cuestiona, hay una diferencia que la quiero incorporar. Esta cuestión le trae aparejada también consecuencias para el pasado, porque de alguna manera ese esquema lo mantuvo. Entonces hay un concepto, simplemente le digo en los pocos tiempos que tenemos, que la uniformidad es fundamental en esta materia para este análisis. Y acá hay también un tema de quién tiene la información, porque sin información no hay análisis válido. Y entonces, en este caso, si no podemos acreditar, ¿tiene herramientas la FIP? Las tiene y muchas. La FIP hace un análisis si cambiaron o no los proveedores y los clientes y puede, a lo largo del tiempo, indagar si hay peligro o no de recaudación con datos del propio contribuyente. La FIP puede saber, a través del sistema de intercambio de información aduanera, a qué valor llegaron o salieron los bienes, por ejemplo, dentro del Mercosur. Hay un sistema Indira que le permite obtener esta información. Podemos cuestionar si es válido o no para hacer un ajuste fiscal una información obtenida por un acuerdo de intercambio en materia aduanera. Pero a partir de ese dato, la FIP va a los intercambios de información fiscales y es muy activa en este sentido, y hay fiscos muy colaboradores, como el de Brasil, otros menos. Se sustituye, digamos, el sexto método se deja de lado fundamentalmente porque la presión sobre el grupo 6 de la OCDE de las autoridades fiscales, entre otras la de la Argentina, no surtió efecto. Finalmente se convenció y se modificó las guías de precio de transferencia en cuanto a que el sexto método solamente podía servir de último ratio y que no era precio de transferencia. Que en operaciones con bienes con cotización, que son generalmente a futuro, lo que hay que tener en cuenta es la fecha de concertación de la operación. Ahora, ¿qué es lo que hace la reforma? No nos dice nada de esto. La reforma nos dice, vamos a registrar las operaciones. Vamos a encuadrar en un registro, que seguramente va a ser electrónico dentro de la FIP, a poner las principales características o todas de las operaciones que evidentemente esta registración le va a dar fecha cierta, que es lo que nos interesa, y en virtud de lo cual, anticipo, entiendo que la FIP va a tener que cambiar el enfoque que ha tenido hasta el presente en la aplicación del método de precios comparables. Porque decimos, se fue el sexto método, aunque está como resabio en caso de aquel contribuyente que se resista a registrar o registre cualquier cosa. Bueno, Cecilia, tenemos el tiempo. No, pero quiero decir una sola cosa más, y claro que te dejo, que es el último, y es cómo va a aplicar el método de precios comparables. Porque va a tener en cuenta la fecha de registración, debería tener en cuenta, porque ahora tiene fecha cierta. Pero además de este enfoque, ¿cómo compatibiliza este régimen? Y acá termino con el test sobre el intermediario. Porque la ley dice, sin perjuicio del test sobre el intermediario, en el caso de bienes con cotización, vamos a tener que ir al registro de los contratos. ¿Y qué vamos a hacer las dos cosas? No tiene sentido en caso que apliquemos para testear el precio el valor de cotización en mercado transparente, que tampoco sabemos ni tenemos reglas de cómo encuadrarlo. Pero supongamos, en ese caso, no tiene sentido ya analizar si hay sustancia o no en el intermediario internacional, porque el intermediario debería tener una parte de renta que ya se le estoy adjudicando al contribuyente local. Por eso entiendo yo que, salvo que el contribuyente sea quien quiera hacer valer un ajuste a los precios de cotización en aras de considerar las funciones cumplidas por el intermediario. Bueno, con esto espero haberles dado una impresión. Gracias. Bueno, creo que no tenemos... Gracias. No hay tiempo para preguntas, ¿verdad? ¿Está el tiempo agotado? ¿O tenemos algún tiempo? No hay tiempo. Bueno. ¿No? Una preguntita. Gracias. No sé si alguno tiene una pregunta, si no yo voy a incorporar una pregunta. ¿Tienes una pregunta? Esto tiene que ver con la acción 13. Esta norma que de alguna manera regula la recopilación de información y documentación en los 3 niveles diferentes de estructura, el local file, el country by country y el master. Y el master. ¿Vos esperás que haya alguna modificación en la resolución 1122? Y si hay, en la recopilación de la información, ¿hay que tener algo en cuenta? No tengo duda que hay que ayornar esta resolución
Creo que la AFIP está avanzada en este trabajo, a la espera también del dictado de la reglamentación. Un poco ponerla en línea con la propuesta de la OCDE, con el local file. En uno de los aspectos es ver qué relación y reporte hay de las autoridades locales respecto de las autoridades o de los funcionarios internacionales. Otro elemento que seguramente tiene que considerar es qué información tenemos que incorporar en el caso de operaciones trianguladas con intermediarios, del mismo modo en caso que opere el sexto método. Amén de incorporar el master file, que es una información sobre una visión, como un mapa sobre las operaciones globales de la compañía, que generalmente tiene que estar preparado por la casa matriz. Pero hay jurisdicciones que obligan a presentarlo aún sin este antecedente y que deberá, con la información disponible, preparar el sujeto local. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Gracias a todos. Estamos junto a Cecilia Goldenberg, socia del estudio que lleva su mismo nombre, quien estuvo exponiendo sobre los precios de transferencia y las nuevas reglas para operaciones trianguladas. ¿Cómo ves el sistema tributario argentino? ¿Qué se podría mejorar en el sistema actual? Antes que nada, destacar que la reforma que ha tenido recientemente ha sido una reforma muy importante y que ha mejorado y ha armonizado el sistema tributario, que es hablar muy en general, ¿no? Porque dentro de cada gravamen, digamos, lo ha eficientizado y en línea, sobre todo, con las disposiciones internacionales y con la orientación internacional para armonizar con otros países. Pero hay aspectos vernáculos de la cultura argentina y de la economía argentina que en ese punto creo que faltan dar pasos importantes. Sobre todo para el gran informalismo que existe y debería inventarse o diagramarse algún tipo de mecanismo que aliciente la salida del informalismo. Y esto se da en contribuyentes quizás menores y en operaciones quizás de no tanta envergadura. No alcanza la lucha de la AFIP contra la factura apócrifa para lograr un cambio radical de mentalidad y facilitar el cumplimiento, digamos, voluntario, razonable y posible en ciertas franjas sociales y para cierto tipo de actividades. Por ejemplo, los profesionales independientes que trabajan con consumidores finales, la presión tributaria es tan alta, es imposible trasladar parte del gravamen, por ejemplo el IVA, a sus clientes y pasar del monotributo al régimen general le impone una carga tan alta que implica un aliciente a, reacomodarse de algún otro modo. Algo de este tema estuvimos hablando con el actual administrador de la AFIP y entiendo que está en mente de las autoridades poder dar esta solución que estoy planteando. ¿Cómo ves el futuro de la profesión de cara a los próximos 5 o 10 años en el marco de la transformación digital? En la profesión solemos distinguir lo que son los servicios comoditarios y los que son los servicios de mayor vueldo y de mayor creatividad, como el asesoramiento, el tax planning, las defensas. Creo que lo que es liquidación de impuestos, lo que es más de rutina, va a verse de alguna manera desafiado por estos avances tecnológicos que van a permitir una mayor eficiencia, rapidez y automatización en las liquidaciones y además la misma AFIP está interesada en ello. Entonces, seguramente va a haber una transformación de esfuerzos que se ponen en estos cumplimientos rutinarios a esfuerzos más creativos y en otras líneas de acción. Siempre lo tributario da muchísimas oportunidades para el desarrollo profesional y creo que va a seguir siendo así. Bien, por último y ya para ir cerrando, ¿qué evaluación haces de la jornada? ¿Por qué asistís al encuentro anual de impuestos? La verdad que este encuentro está a la altura de los mejores encuentros que he ido a nivel internacional. Así que felicito a las autoridades, felicito a IDEA, están a la vanguardia en la calidad de los expositores, el tipo de material, la agilidad en el desarrollo de los temas, la posibilidad de tener un rápido ayornamiento y atender a las opiniones de colegas. Creo que por eso cada vez tienen más éxito y esperamos poder seguir concurriendo y participando de este evento tan importante.